El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo: Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolo les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio borren, Señor, todos nuestros pecados. Queridos hermanos en el Señor, hacemos una mirada hacia atrás desde el miércoles de ceniza, en este camino cuaresmal, donde se nos invitaba a rezar, a ayunar y a dar limosna. Y la semana pasada, en el primer domingo de la cuaresma, leíamos el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto y cómo Jesús nos enseñaba a superarlas. Hoy, en el segundo domingo de Cuaresma, vemos la transfiguración del Señor. Todos sabemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin tener una idea divisoria, en Jesús, en sus dos naturalezas, podemos decir que la semana pasada mostraba más la naturaleza humana, donde el demonio ahí quiere tentarlo, y hoy muestra a Jesús la naturaleza divina, al transfigurarse y mostrar un poco de esa realidad del cielo. Entonces, el Evangelio de hoy es la transfiguración. La transfiguración, para entenderla, hay que ir un poquito también para atrás, porque suceden 3 cositas antes de la transfiguración. La primera es la profesión de fe de Pedro, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Dicen Elías, Jeremías, Juan Bautista, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién soy? ¿Qué dicen quién soy? Y Pedro, soplado por Dios, le dice: eres el Mesías. Y ahí Pedro y el Padre, ¿no es cierto?, juntos ahí ponen en claro un punto esencial que dividiría, de alguna manera, pondría un hito importante en los evangelios, ¿no?, que es cuando se subraya que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo. Y ahí Jesús, cuando se da cuenta de que ya saben que es el Cristo, les dice: bueno, pero el Hijo del Hombre va a padecer, va a morir y va a resucitar.
Y aquí aparece en este primer anuncio de la pasión la segunda, digamos así, intervención de Pedro. Jesús le había dicho a Pedro, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que sería la institución, llamémoslo así, del pontificado. Pedro ha constituido vicario de Cristo en la tierra. Entonces, como yo me figuro que Pedro, ya de alguna manera, sintiéndose muy al ladito del Señor, lo llama aparte y le da un consejito, ¿no? No, esto de la muerte no puede haber muerte, pasión y muerte. Claro, y es lógico que Pedro piense así, porque lo ponen enfrente de una empresa donde el empresario lo van a matar, digamos. Hay algo que no funciona. Y razonó bien Pedro, ¿no? Razonó bien. No puede pasarte esto. Pero Jesús le va a explicar muy duramente que es un Satanás. Ve detrás mío, porque tú eres una piedra de tropiezo. Y ahí Jesús le dice, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome cada uno su cruz y sígame. Bien, hasta ahí está claro. Jesús, al ver esta reacción que han tenido los apóstoles, digamos así, con Pedro a la cabeza, les va a quitar, dice San León Magno, esta especie de aturdimiento que han tenido, de desilusión, de dolor en el corazón por su muerte, y entonces se va a un monte alto y se transfigura. Las palabras que dice, no volverá en la segunda vez el Hijo del Hombre sin que alguno de ustedes haya visto la gloria de Dios. Entonces elige a Santiago, Juan y a Pedro, los lleva a un monte y allí se transfigura, y entonces ahí se aplaca este tema del escándalo que sufre el corazón de Pedro y de los demás, a tal punto que Pedro se siente feliz y contento ahora. Otra intervención de Pedro, dice, qué bien que estamos aquí, pongamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, Pedro no le entra el tema de la cruz, pero sí le entra el tema de que arriba está muy lindo y entonces podríamos quedarnos ahí. Está buena la propuesta de Pedro, pero todavía no era el momento. Y aparte habían muchos otros. ¿Qué pasaba con los otros apóstoles o con la otra gente buena que había o con la Virgen María o San José si vivía? No, se quedaron sin carpas. Pedro no tiene todavía la experiencia del Espíritu Santo y entonces hace una y una. Por eso Pedro muy inteligentemente y humildemente va a decir, Señor, aléjate de mí que soy un pecador. Tengo fe, pero aumenta mi fe. Entonces, esta transfiguración del Señor quiere dar paz y esperanza ante la cruz que los asusta. Una cruz que nos asusta a todos. Pero llegamos a la gloria por la cruz, porque la cruz no termina, digamos así, no termina la Pascua con la cruz del Viernes Santo, sino con la resurrección del Domingo de Pascua. ¿Quién va a levantar las carpas? Yo, dice Pedro. Otra vez Pedro. Yo. Es significativo esto también de las carpas. Bueno, fíjense que va a ser una carpa para Jesús, y Jesús representa al Nuevo Testamento. Es una carpa para Moisés y otra para Elías, que significa en el Antiguo Testamento, Moisés la ley y Elías los profetas. Jesús había dicho que el mandamiento de la caridad, del amor, justamente encierra estas 2 cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la ley y los profetas. Entonces aquí está. Pero
pueden haber distintas interpretaciones de las carpas. En una carpa yo me puedo esconder si no quiero que alguien me encuentre o no ver a alguien. Me puedo proteger si estoy en el campo y llueve. O, dice San Agustín, en este caso, que son los tres, San Agustín habla de la unión. O están hablando de un mismo tema, que es el otro detalle, que generalmente lo pasamos por alto. Estaban hablando de la Pascua de Jesús. Entonces, esas tres carpas se unen en una sola, que está significada con la nube que los une. La nube, hay una sola nube, no tres nubes, son tres carpas y una nube. Y esa nube es la que nos une, que es el Espíritu Santo, que en otra de las figuras de la Biblia va a ser el agua, en otra va a ser el fuego, en otra va a ser el viento. La nube entonces es el Espíritu Santo que los cubre, una sola carpa, y se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Fíjense, un texto muy parecido al del bautismo de Jesús por Juan. Escúchenlo. ¿Y por qué escúchenlo? Fíjense que el Concilio Vaticano II, en el documento sobre el diálogo de la Iglesia con los demás, con el mundo, dice que los interrogantes a los problemas del hombre se responden a la luz de Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y por eso Jesús dice, el Padre dice, escúchenlo. Ahí está la respuesta. Entonces no está la respuesta en otras situaciones donde sabemos que vamos a buscarla. No, está en Él. Está en Él. Y la otra apreciación es que el Padre está mostrando al Hijo: este es mi Hijo muy querido. Este es mi Hijo muy querido. Y fíjense que en las bodas de Caná, de la cual hablábamos en la homilía la semana pasada, también del comentario de San Agustín, cuando Jesús cambia el agua en vino, a pedido de la madre, la Virgen dice: hagan lo que Él les diga. O sea, la madre muestra al Hijo. Entonces, fíjense qué coincidencia, ¿no? El Padre del Verbo y la madre de Jesús muestran al mismo Hijo. ¿Cómo estaba el rostro de Jesús? Dice, estaba resplandeciente como el sol. San Agustín dice que esa claridad es la del Evangelio. ¿Y cómo estaban sus vestidos? Como la luz. Entonces San Agustín habla aquí de la purificación de la Iglesia. Luego Jesús los toca, desaparece la visión, y se levántense, no tengan miedo, y caminar, ¿no es cierto?, el mundo que nos queda antes de la pasión y de la Pascua, con esperanza. Levántense, recordando aquellas palabras del profeta Isaías en el capítulo 1, que hemos leído esta mañana en el oficio: los pecados que son rojos como la sangre quedarán blancos como la nieve. Esa esperanza que debemos tener siempre, pero sobre todo en este tiempo de la Cuaresma, donde nos convertimos. Eso por un lado. Por otro lado, algo que no podemos dejar de esquivar, para que lo llevemos también en nuestra casa y en nuestro corazón, de la primera lectura, es la vocación de Abraham. Es la vocación de Abraham para seguir al Señor. Y fíjense que cuando San Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda lectura,
Dice, Dios nos eligió con una llamada santa. A la vida, a ser santos, a ser cristianos, a ser sacerdotes, religiosas, religiosos, monjes, monjas, casados, solteros, empresarios, empleados, obreros, profesionales, médicos, maestros, empleados, etc. La vocación que sea, no nos olvidemos, Dios la dio, y si no la tenemos clara, recemos para que el Señor nos ayude a discernir los signos de los tiempos y que descienda sobre nosotros este amor, de la cual hemos cantado en el Salmo 32, Señor, que descienda tu amor sobre nosotros, porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Recordemos entonces, Dios nos eligió con santa llamada. Que así sea.